trayectoria. De verdad que, pues nada, estamos muy, muy emocionadas de que nos compartas, Margarita, hoy también. Pues más que bienvenida, qué gusto tenerte ya con nosotras, aquí para escucharte, para que nos compartas, pues eso, ¿no? Tu experiencia, tu trayectoria, la pasión que tienes por el tema, la forma de transmitirlo, de dar a conocer pues estas, digamos, nuevas narrativas, de construir nuevas narrativas en la historia y en la arqueología, como comentábamos hace unos momentos antes de que se unieran, pues eso, para realmente cambiar nuestra mentalidad, ver que hay otra manera, que ha habido otra manera en la historia, desde siempre en la prehistoria, que no ha sido tal como nos han transmitido y que no tiene por qué ser así esta historia. Pero yo no quiero acaparar porque este espacio es para ti, es para escucharte a ti, Margarita, y pues brevemente, las 3 renglones literalmente que nos mandaste sobre tu CV, sobre ti, tu persona, que ya te podrás ir tú con tu plática pues presentando más y sabremos más de ti. Nos dices que eres catedrática de prehistoria, vicerrectora de extensión universitaria, el patrimonio y relaciones institucionales en la Universidad de Granada, con un trabajo bárbaro, y con muchos proyectos en mente. Y pues nada, queremos, repito, darte la más cordial bienvenida. Andrea, buenas noches, qué gusto saludarte también. Buenas tardes y días o noches desde donde se estén conectando, tanto aquí a través del Zoom como a través de Facebook. Y pues, Margarita, creo que todo el tiempo, el espacio es para ti. Te dejamos el micrófono para que por favor nos compartas esto sobre tu libro, Las prehistorias de las mujeres, una experiencia de divulgación científica. Muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Muchísimas gracias y bueno, buenos días allí, buenas casi noches aquí. Estoy encantada de que me hayáis invitado a participar en este ciclo y en este proyecto tan interesante que, bueno, que ya una se pone a mirar un poco todas las cosas que habéis hecho y la verdad es que os tengo que dar la enhorabuena porque francamente es un trabajo estupendo de ese reconocimiento del conocimiento de las mujeres y de la perspectiva femenina en todo, ¿no? De manera global y holística. Voy, si queréis, a compartir la pantalla. A ver. Vale, ¿se ve, verdad? ¿Me confirmáis que sí? Vamos, he visto Sí, que movéis la cabeza, o sea que sí. perfecto. Bien. Bueno, como he titulado esta charla Prehistorias de Mujeres, una experiencia de divulgación científica, porque aunque yo tengo un perfil investigador importante y llevo muchísimos años dedicándome al estudio de las mujeres, lo que quería era que, más allá de explicaros cuáles son las razones y las raíces de esta convicción de la necesidad de hacer este estudio sobre las mujeres, lo que quería sobre todo era transmitir la importancia de luego contarlo, ¿no? Porque no solo vale generar ese conocimiento, si luego no somos capaces de transferirlo a la sociedad para transformar esa sociedad. A mí me encantan las mujeres de la prehistoria, pero me encantan porque me sirven para hablar de las mujeres del presente. A mí las que me interesan son siempre las mujeres del presente. Y en ese sentido, pues toda mi investigación tiene sentido si luego pues soy capaz de contarla, ¿no? Y os voy a contar un poco las cosas que hemos venido haciendo, no solo yo, sino otras muchas compañeras a través del proyecto Past Women, del que hablaré también, y algunos elementos pues, de divulgación, de formas de divulgar, que a lo mejor os pueden proporcionar herramientas bueno, pues para conocer o también para saber que se pueden utilizar esas herramientas en la difusión, ¿no? Bien, vamos a ver. Ay, perdona. Ahora, ya. Es que no sabía si era con el teclado o con el ratón. Es con el ratón. Bien. Vamos a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesaria una arqueología feminista? ¿Qué ganamos con esa perspectiva feminista? Si llevamos escribiendo sobre la historia
muchos siglos. Ahora tenemos que, o sea, ¿qué pasa? ¿Que no lo hemos hecho bien hasta ahora? ¿Es que necesitamos hacer una historia distinta? Pues sí, necesitamos hacer una historia distinta porque la historia que hemos fabricado, que hemos contado, el relato histórico que hemos contado sobre nuestro pasado, se ha dejado a las mujeres atrás. Se ha dejado a las mujeres atrás y también a otros grupos sociales. Se ha dejado a niños y niñas que tampoco están. Se ha dejado a gente de edad avanzada que tampoco están en los discursos. Se ha dejado a gente con distintas capacidades que también había en la prehistoria y también se han dejado atrás. O sea, se ha dejado a mucha gente atrás realmente. Hemos hecho una historia realmente de un grupito de señores, ni siquiera de todos los hombres, sino de un grupito muy, muy concreto de señores que se dedicaban a unas cosas, que tenían poder, que tenían recursos, que utilizaban la violencia, que, ¿no? Y eso es la historia que nos han contado, ¿no? Esa es la historia ni siquiera es de todos los hombres, es de una parte de los hombres, ¿no? Entonces es necesaria porque el excluir a las mujeres de esos discursos históricos lo que hace es eh, que no sintamos que esa historia es nuestra o la veamos desde lejos. Y claro, el resto del mundo no entienda la aportación que han hecho las mujeres tan importantes a las sociedades. Vamos, es que parece mentira que tengamos que estar diciendo esto, pero hay que decirlo, ¿no? De manera que lo que ha hecho la arqueología, de la que yo voy a hablar sobre todo esta tarde, noche, mañana allí, la arqueología, desde que se configura como disciplina científica en el siglo XIX, porque se configura con otras muchas ciencias como la botánica, la zoología, la geología, todas esas ciencias se configuran a finales del XIX, en la segunda mitad del XIX, y la arqueología, además de ser una ciencia absolutamente androcéntrica, es también una ciencia profundamente eurocéntrica, ¿no? De manera que queremos transportar nuestro modelo de división de los ciclos históricos a todo el mundo, como si fuese a funcionar. O sea, es que tenemos esa doble, ¿no? Es androcéntrica y es eurocéntrica. Y además está en esos momentos, en esos primeros años, bueno, y durante prácticamente todo el siglo XX, es una ciencia que está hecha por hombres de las élites intelectuales y económicas, porque tampoco todo el mundo puede estudiar y puede dedicarse a esto. De manera que quienes empiezan a hacer ese discurso histórico, que hay que diferenciar, una cosa es la historia y otra cosa es el pasado, son dos cosas distintas. Cuando nosotros estamos contando la historia, no estamos contando todo el pasado, elegimos qué hechos históricos, qué personajes, qué circunstancias, qué estrategias creemos que han sido las más exitosas para contar la historia, pero nosotros no contamos toda la historia, todo lo que ha pasado, contamos una parte y elegimos, es un ejercicio de elección, porque nosotras no sabemos lo que pasó el 13 de abril de 1825 en Ciudad de México, porque no contamos todo el pasado, contamos una parte y elegimos qué contar, ¿no? Pues en esa elección lo que se hace con las mujeres es que o bien se las excluye de los discursos, no apareciendo en ningún momento, o bien se las estereotipa. De manera que, bueno, hay algunas mujeres en la historia, pero son un canon tan fijo, son un estereotipo tan brutal que, claro, no te dan muchas opciones. Las mujeres no pueden ser muchas cosas, solo pueden ser, en el caso de la prehistoria, o Venus paleolítica dedicada a la reproducción o Venus paleolítica entendidas como objetos sexuales. Eso es lo que se entiende. A pesar de que sabemos que esas 100 y pico figurillas que denominamos Venus, en esas 100 y pico figurillas hay adolescentes, hay mujeres adultas, hay mujeres embarazadas, pero hay mujeres de edad avanzada. No todas, y de hecho casi se reparten en cuartos, en 25%. Unas son el 23, otras el 19, otras el 26, pero fijaros, es que están representando un modelo de feminidad. Adolescentes, mujeres adultas, mujeres embarazadas, mujeres de edad avanzada. Como digo, casi reparto al 25%, con algunas matizaciones. De modo que, y hay mujeres, como he dicho, de todas las edades, pero es que además hay mujeres vestidas, hay mujeres adornadas, hay mujeres con gorro, hay mujeres con peinado. Hay muchos tipos de mujeres. Y sin embargo, nos vale simplemente con la idea de que esas figurillas representan reproducción o representan sexualidad. Como si el único papel que tuviéramos las mujeres
en la historia fuera el de usar nuestro cuerpo, bien para la maternidad, bien para otras cuestiones, ¿no? Entonces, claro, eso, repetido una y otra vez, nos separa de la tecnología, nos separa del conocimiento, nos separa del avance social, no somos relevantes en la organización social, porque no. Claro, terminamos siendo, pues eso, absolutamente invisible precisamente por el estereotipo. Claro, eso sucede, toda esa argumentación no es, ay, es que se nos han olvidado. No, o sea, eso es un argumento detrás, hay una idea detrás. Y la idea es esta sociedad patriarcal en la que seguimos viviendo. Es decir, vivimos en una sociedad patriarcal en la que el poder por norma está en manos masculinas. Eso no significa que no haya habido mujeres poderosas, incluso dentro de este régimen patriarcal. Ha habido mujeres poderosas, pero lo han hecho dentro de las posibilidades que le daba ese poder, digamos, ese régimen patriarcal. Y una sociedad patriarcal solo funciona a través de la desigualdad. Solo funciona si es desigual. O sea, si hay gente que puede más y puede menos. Esto lo podemos hacer en relaciones de género, pero también lo podemos hacer en relaciones de clase social, porque el patriarcado es lo que apoya el capitalismo. Y el capitalismo también necesita que haya desigualdades. Necesita que unos lo pasen mal para que otros vivan muy bien, ¿no? Y todo eso son construcciones culturales. Tan construcción cultural en la necesidad de desigualdad social como la necesidad de desigualdad de género, ¿no? Eso es una construcción histórica. Darnos cuenta de eso es fundamental para saber que esto no es un hecho biológico, esto no es un hecho esencialista a las mujeres y a las sociedades, esto es una construcción muy bien asentada. Y si el patriarcado tiene más de 2000 años de historia, es porque ha sabido hacer muy bien las cosas, ha sabido sentar bases muy rígidas y sobre todo ha logrado que las mujeres pensemos que era la única solución, que nuestro papel venía dada por esa desigualdad. Claro, así, si nosotras entendemos que es lo que tiene que ser, que es lo esencial, que es lo natural, que esto no se puede cambiar, porque fue así desde la prehistoria, así es muy difícil cambiar las cosas. De manera que ese patriarcado utiliza esas estrategias de cancelación de las mujeres, de que no aparezcan, de que las mujeres no tengamos genealogía, que no admiremos a otras mujeres. Claro, si tú no tienes referentes, ¿cómo va a querer ser una niña, qué digo yo, química? ¿O cómo va a querer ser una niña piloto de avión si no ha visto a otras mujeres que lo son? No puede desear lo que no ve, lo que no han conseguido otras. Claro, esa cercenar los referentes le ha venido muy bien al patriarcado. Y además, como digo, esa creación de estereotipos que suponen el que las mujeres no tengamos muchas opciones de elegir a quién queremos parecernos, porque esos son los modelos que hay, ¿no? Y es un modelo, además, el de la reproducción o el de la sexualidad, que se mantienen bien establecidos en todas las épocas históricas, ¿vale? Como he dicho, partiendo de esa base, nosotros tenemos que construir conocimiento sobre las mujeres, ¿vale? Y voy a enseñaros cómo construimos y cómo transmitimos ese conocimiento. Y luego, si queréis en el debate, me podéis preguntar cosas puntuales, pero de todas las cosas que podíamos hablar, creo que el tema de cómo transmitimos y de cómo esto le llega a la gente me parecía que era interesante. En arqueología, como he dicho, yo hago arqueología porque creo que es un poderosísimo instrumento de transformación social. Yo hago arqueología porque quiero cambiar el mundo. No significa que lo vaya a conseguir, ¿eh? O sea, no os creáis que yo creo que voy a hacerlo, no. Pero creo que yo hago arqueología porque creo que mi deber como ciudadana es intentar cambiar la situación en la que vivimos, de desigualdad, de que hay mujeres que están lastradas por esa idea de lo que es importante y de lo que no, de lo que hemos hecho en la historia y de lo que no. Entonces, bueno, pues nos parece que hay una parte de la arqueología, que es la arqueología pública, que es esa forma de hacer entender, ¿no? Y y eso el feminismo lo lleva muy adentro, porque el activismo, el feminismo, está pegado a la práctica de la arqueología feminista, porque nosotras pretendemos prácticas mucho más colaborativas, pretendemos que haya multivocalidad, es decir, que no haya soluciones unívocas, sino que
Hay muchas formas de acercarse a los problemas y mientras desde más distintos lugares seamos capaces de observar y proponer sobre esos problemas, más fácil será la resolución que una mirada unívoca. Aquí vamos a la multivocalidad, que además es una herramienta para que las mujeres se empoderen, porque todas las voces cuentan, porque además las mujeres, todo el mundo, todas las personas, pero especialmente las mujeres, lo hacemos desde nuestra propia experiencia, ¿vale? Yo llegué a la arqueología feminista muy tarde. O sea, yo hice una carrera, un grado en arqueología, en historia. En ese momento no había la carrera de arqueología, había una geografía e historia. Y yo hice todo un grado sin que me hablaran de mujeres más allá de pues, las personas relevantes, ¿no? Isabel la Católica y así, poco más. Yo hice una tesis doctoral sin preguntarme por las mujeres. Lo tenía absolutamente asumido. O sea, esto para mí fue el estar terminando la tesis cuando dije, no he visto mujeres. ¿Cómo es posible que yo no haya visto mujeres en este desarrollo histórico? ¿Cómo es posible que no haya mencionado en ningún momento de esta tesis que llevo 4 años haciendo, que no haya mencionado a ninguna mujer, a ninguna actividad que se haya relacionado con las mujeres, a ninguna característica históricamente reconocida como femenina? Es que no he hecho nada de eso. Y ahí fue cuando empecé a decir, ojo que a lo mejor estoy entrando en estas dinámicas también, ¿no? Y empecé a contactar con algunas compañeras que tenían, que tenían investigaciones feministas en otra área, porque en otras partes de la historia antigua, en la historia medieval, sí que había algo más, en arqueología no había nada, y empezaron a darme bibliografía. Y lo que hice fue poner en las últimas 4 o 5 páginas de la tesis, decir, oye, deberíamos preocuparnos por entender este tema y por saber cómo las mujeres... Bueno, fue lo que más me criticó el tribunal de toda la tesis. Y en ese momento dije, esto es lo que voy a hacer a partir de ahora. Y dejé el tema de la tesis y me puse a empezar de nuevo con esta perspectiva, porque yo dije, esto es lo que yo quiero hacer a partir de ahora, esto es a lo que voy a dedicar. Es verdad que los comienzos fueron un poco complicados porque, bueno, es duro empezar con un tema feminista y en una disciplina como la arqueología, que es muy decimonónica todavía en muchos de sus argumentos y de sus prácticas, y fue complicado al principio, pero ahora, por ejemplo, pues lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que ahora con el libro hay mucha gente y muchos compañeros y muchos profesores que incluso me han dado clases ¿no? Y a los que he conocido a lo largo que me dicen que me ha encantado el libro, que me parece que tiene mucha razón en muchas de las cosas que dice, ¿no? Bueno, pues ese es el cambio al que tenemos que ir. Y como digo, todo esto lo hacemos a través de esa práctica de la arqueología pública, ¿no? Y en arqueología pública se pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? Aquí tenéis pues temas relacionados con la educación, con los museos, con muchas cosas relacionadas con la academia, pero hay un aspecto que en los últimos años está siendo muy importante, que son todo el tema de lo que llamamos redes sociales, ¿vale? Porque es una forma de acercarnos al público que no habíamos tenido hasta ahora. De hecho, cuando se hace este cuadro en 2012, no hay redes sociales que se estén, o sea, las redes sociales están como todavía muy ¿no? en pañales y el uso para la comunicación y la divulgación histórica de las redes sociales no había tenido el boom que ahora tiene. ¿Y qué nos pasa con las redes sociales? Pues mirad, que transformar los discursos es tremendamente complicado. Y nosotras, las que hemos hecho arqueología desde esta perspectiva feminista, no hemos estado en las autovías, en las autopistas. No, ahí no. Nosotras hemos ido siempre por carreteras secundarias, porque ahí, en la autopista, es muy difícil estar, porque esa está controlada. Pero ¿qué hemos hecho? Hacer, ¿no? Carreteras secundarias, que son muchísimo más bonitas y, eso sí, también son un poquillo más peligrosas, pero desde luego se disfruta mucho en esa parte, ¿no? en ese recorrido por carreteras secundarias. Y las redes sociales terminan siendo carreteras secundarias a las que puedes acceder, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos para ir contando por qué hicimos esto. Past Women es un recurso web. ¿Qué nos pasaba? Nosotras, uno de los éxitos de la arqueología feminista en España
ha sido que hemos sido capaces de generar una red muy intensa. A las mujeres las redes nos benefician. Las mujeres trabajar en red, ser capaces de encontrar esos mecanismos de solidaridad y de sororidad, a las mujeres nos benefician. Yo soy lo que soy hoy porque yo he tenido a estas compañeras alrededor. Si yo no la hubiera tenido, yo no sería quien soy hoy, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Pues que en esos primeros momentos, cuando tú planteabas determinados temas, había mucha gente a la que no le gustaba y se cabreaba, se enfadaba, y había mucha gente que se reía de ti. Y esto psicológicamente, cuando tú quieres, estás empezando una carrera académica, además, que no tienes la fortaleza. Yo hoy soy catedrática, hoy a mí cualquiera me ríe, ¿sabes? Que, o sea, esto ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero cuando uno está empezando una carrera que acaba de leer la tesis, que acaba de volver de una estancia postdoctoral, que está como todo muy incipiente, está en una posición de debilidad. Y sientes que todos esos ataques te terminan minando. Y bueno, si yo no hubiera tenido esa red de apoyo de estas compañeras, probablemente yo no hubiera seguido porque era muy complicado, ¿eh? Era como muy difícil. Yo creo que eso cualquiera de vosotras también ha tenido la experiencia, ¿no? de verse en esas situaciones, ¿no? Entonces, en el año 2003, cuando yo volví de mi etapa postdoctoral, yo estuve de postdoctoral en la Universidad de Durham, que es una universidad inglesa al norte está cerca de Newcastle, en el Reino Unido, y ahí estuve 2 años formándome, empecé de nuevo, como he dicho, formándome en arqueología feminista, ¿no? Y cuando volví, pues tuve esa sensación. Yo además, en Reino Unido, todos los temas de arqueología de género estaban como más asentados, por eso me fui allí, y yo notaba que había como una percepción de lo que estaba haciendo era interesante y que yo me sentaba a hablar allí con la gente, y cuando volví a España me di cuenta de que esto no, o sea, de que no tenía ningún respeto a entenderme en el sentido de, bueno, pues nadie entendía qué es lo que estaba haciendo, nadie, y dije, bueno, pues yo lo que voy a hacer es rodearme de gente que quiera hacer lo mismo que yo. Y organicé un curso en Granada en el año 2003, ha hecho este año 20 años y hemos hecho una reunión precisamente para celebrarlo. Reuní a todas aquellas profesoras que estaban haciendo cosas parecidas, ¿no? Porque en España había una pequeña tradición de arqueología feminista desde los años 80, pero como muy desperdigada. Y a partir del año 2003 empezamos a trabajar juntas, cada una porque somos de universidades de Barcelona, de Valencia, de Jaén, de Madrid, de Granada, luego estamos gente de museos, del Museo de Jaén, del Museo de Valencia, gente de muy distintos lugares, compañeras, tanto del mundo académico como del mundo de los museos, bueno, pues decidimos que merecía la pena juntarnos para esto, que nos hacíamos más fuertes si estábamos juntas. Y por tanto, pues empezamos a organizar cursos, unas nos llamamos a la otra, vente tú, voy yo, en fin, hicimos red. Y las redes son muy resistentes. Y llegó un momento determinado, no fue desde el principio, llegó un momento determinado en que nos dimos cuenta que toda esa investigación que estábamos haciendo sobre las mujeres en la sociedad del pasado, pues que como no estábamos utilizando las autopistas, no llegaba la gente. No llegaba la gente, pues porque no estábamos en los museos, casi seguimos sin estar, ¿eh? Luego pondré algún ejemplo. No estábamos en los museos, no estamos en los manuales, todavía no estamos en los manuales, tanto ni de primaria ni de secundaria, los libros de texto, no estamos casi en las revistas de divulgación científica, aunque eso sí que está empezando a cambiar. No estamos como digo, en los museos, las mujeres no aparecemos prácticamente en los museos. Y claro, empezamos a decir, oye, es que no hay manera de que lleguemos ahí. En esta autopista no nos dejan entrar, han puesto un peaje demasiado alto y no nos dejan entrar. Así que dijimos, bueno, pues vamos a coger la carretera secundaria. Vamos a seguir quejándonos porque no nos dejen entrar en la autopista, pero vamos a generar nosotros nuestro viaje particular por esas carreteras secundarias. Y uno de esos proyectos es Pass Women, que si llegamos a saber el éxito que va a tener, no le hubiéramos puesto el nombre en inglés, también os digo, ¿no? Lo que pasa que era una cosa como, una cosa corta que ponga mujeres del pasado. Ya sabéis que el inglés es tan efectivo para eso que se puede inventar las palabras y que puedes decir, pero claro, si no tienes que decir, las mujeres del pasado son muchas palabras, y el castellano, el español tiene eso, ¿no? Que
que encima estamos con una Real Academia que nos tiene muy constreñidas, pero es que encima es muy complicado decir con una palabra todo lo que queríamos. Entonces, bueno, pues le pusimos así porque no esperábamos tener el éxito que estamos teniendo y empezamos a decir, vale, nos vamos a seguir quejando, pero vamos a empezar a ser proactivas, vamos a empezar a generar imágenes. Y entonces lo que hicimos fue generar este recurso web, que ahí tenéis la dirección y que podéis investigar, podéis entrar, podéis... Lo que hacemos es que hacemos una serie de... creo que voy a entrar incluso, a ver si puedo entrar, si no lo dejo, ¿vale? Pero como le he puesto el enlace, decidme si se... Ahora mismo se está en blanco, ahora mismo no podéis ver nada, ¿vale? Sí. Ahora mismo no podéis ver nada, pero ahora ya sí estáis empezando a ver, ¿verdad? Creo que no. ¿No estáis viendo las letras? ¿Del cursor o de dónde, Marga? ¿Estáis viendo una página web que se está abriendo? Sí, esa Vale. sí vemos la página. Ajá. Vale, vale, vale. Bueno, es porque, bueno, ya que la tengo aquí, la abro en un momento y os explico, ¿no? Entonces, que no, ni siquiera voy a entrar en cada uno de los espacios, pero sí que quiero que veáis algunas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos es que utilizamos esta página para contar cosas de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hablamos de evolución humana, del mundo del paleolítico, del mundo del cobre, del mundo argárico, en fin, vamos utilizando cada uno de esos recursos. Vamos viendo cosas que sean, por ejemplo, vemos cuestiones relacionadas con el embarazo y el parto, vemos cuestiones relacionadas con la salud, con la preparación del alimento, vemos todas esas tecnologías que han sido despreciadas en la historia. ¿Vale? Voy a volver aquí, pero bueno, que han sido despreciadas en la historia, ¿no? Vamos a ver que me he ido, perdonad, que me he ido y yo lo que quería era pasar la página. Vale. ¿Cuáles son los objetivos de la página web que hemos generado? En primer lugar, definir todas aquellas situaciones, todos aquellos aspectos, aquellos objetos, porque hay un museo virtual, no solo generamos imágenes, sino que hemos generado un museo virtual, hay una serie de rutas por yacimientos arqueológicos explicados desde la perspectiva de género y de la perspectiva feminista. Entonces, lo que queremos es definir todos esos lugares en los a los que la arqueología feminista y la arqueología de género le está prestando atención, ¿no? Esas nuevas formas, esas nuevas investigaciones que estamos haciendo. Después, detectar todos esos sesgos que se están produciendo, porque claro, algunas veces decimos cuando vamos a un museo, que aparezcan mujeres. Bueno, a mí no me importa que haya 3 hombres y 37 mujeres si esas 37 mujeres no están haciendo nada y los 3 hombres están haciendo cosas. O sea, yo tampoco quiero un número, yo quiero acción por parte de esas mujeres, ¿no? Por tanto, ver todos esos sesgos que se están utilizando. Recopilar todos aquellos elementos gráficos, aquellos elementos icónicos por los que podamos sustituir, ¿no? Esto hace unos años metía el hombre de la prehistoria y todo lo que te salía era, ¿no? Imágenes de hombres cazando con las pieles, con no sé qué. Bueno, pues vamos a ver qué otras imágenes han generado. Yo digo que muy poquitas. Y claro, ¿qué hacemos nosotras? Generar imágenes nuevas. Generar imágenes nuevas en las que no solo hay mujeres, hay hombres también cuando las circunstancias y la historia que queremos contar así lo justifican. Hay niños, hay niñas, hay personas de edad avanzada, hay gente con distintas capacidades que están ahí también. Generamos nuevas imágenes. Que la gente no tenga la excusa de, es que no encuentro una imagen en la que haya mujeres en la prehistoria. No, ahora ya sí las tenéis, ¿no? Y luego generar toda una base bibliográfica, gráfica, documental, todo lo que podamos tener, que hay una parte de recursos web en la que ahí están desde artículos colgados, las imágenes que te puedes descargar, porque todas las imágenes que hay en Passwomen son gratuitas y se pueden usar siempre que nos mencionen, digamos, ¿no? Siempre que citen a la página web, pues se pueden utilizar sin ningún problema. Así que si en algún momento queréis ilustrar alguna cosa con estas imágenes, podéis hacerlo. Hay un formulario, nosotros os damos el permiso sin cobrar nada absolutamente y bueno, se pueden utilizar, ¿no? Siempre que nos mencionáis os decimos cómo citarlo. Bien, pues como veis, esto es lo que quería ver, ¿no? Vamos analizando todas las etapas y como veis vamos generando imágenes. Cultura argárica, que es la edad del bronce, ¿no? Aquí ponemos el periodo histórico
de esta cultura, aquí en este caso 2250, 1450 a.C., pues aquí tenéis la imagen. Esta es una imagen muy global, ¿no? Pero hay gente, mujeres dedicadas a la molienda, con el reparto del grano, hay una mujer aquí con el textil, hay un señor aquí, como veis, que está con la cestería, hay otro niño, en fin, vamos haciendo imágenes muy globales, pero que enseñen cosas distintas, ¿no? Aquí también en las imágenes del Paleolítico Superior también las tratamos así. Por ejemplo, esta es una imagen de las poblaciones neandertales, que las poblaciones neandertales pues también han sido muy maltratadas durante mucho tiempo. Pues bueno, aquí tenemos, ¿no? Y ahora estamos iniciando otras nuevas etapas, como las etapas que tienen que ver con el mundo griego y romano, por esa extensión de la red. Bien, uy, que se me ha ido. Bien. Y luego lo que hacemos es contar todo aquello que no se ha contado. De lo que no vaya a encontrar en un libro de historia, lo que no vaya a encontrar en un manual de prehistoria, de manual universitario o de secundaria, lo vais a encontrar aquí. Por ejemplo, hemos elegido 5 ámbitos de trabajo. El que tiene que ver con el cuidado de las personas, el que tiene que ver con procurar el alimento, el que tiene que ver con construir la comunidad, los espacios de vida y esas tecnologías cotidianas. ¿Por qué? Porque mirad, como he dicho, en ese bloqueo a las mujeres que se ha hecho históricamente, por un lado hemos visto que hay esa estereotipación, ¿no? Sacamos las Venus y con las Venus explicamos a todas las mujeres de la prehistoria, sin ningún tipo de análisis crítico. El otro elemento que se ha hecho es negar que las mujeres hagan determinadas cosas. Ejemplos clarísimos de negación de las mujeres, por ejemplo, en la caza, o por ejemplo participando en arte rupestre, o por ejemplo participando en conflictos violentos, o viajando, o teniendo poder. En esos espacios a las mujeres se las ha desplazado, no se las ha negado. Cosa absolutamente incierta, porque la ciencia lo que ha demostrado es que sí que estaban en todos esos aspectos. De hecho, el yacimiento que puso patas arriba para la opinión pública, no para las que nos dedicábamos a la arqueología feminista, ¿no? Pero sí a la opinión pública, es un yacimiento, precisamente el yacimiento de Vilamaya-Pachá, que está en Perú, de hace 9.000 años, en el que aparece una mujer con una serie de armas dedicadas a la caza mayor. Y ese fue como el ejemplo que dio la vuelta al mundo, ¿no? Y que la gente, pues, anda, pues sí que cazan también la mujer. Bueno, ahí llevábamos muchas décadas viendo eso, ¿no? Y de hecho han salido muchos artículos ahora de poblaciones actuales estudiadas a través de la etnografía, en las que las mujeres cazan en un altísimo porcentaje, ¿no? O el que tengamos que encontrar una huella dactilar para señalar que las mujeres estaban pintando. O sea, se dice, los hombres son los únicos que pintan, los únicos que generan arte rupestre, sin ningún tipo de conocimiento científico. Imaginaros lo que es el arte rupestre en todo el mundo, en todos los momentos históricos, y esa afirmación queda bien asentada y la gente se la cree, y sin embargo, para decir las mujeres también están participando, hace falta encontrar una huella dactilar. Porque a nosotras nos hace falta la huella dactilar, nos hace falta el ADN para demostrarnos, que es que también es muy perverso esto, ¿no? Claro, en esas actividades no estamos, ¿por qué? Porque las mujeres, porque esas actividades son el culmen de la sociedad, ¿no? De la organización social. Porque la caza, y esto sería otra conferencia, la caza es la forma de producción más relevante, más exitosa de las poblaciones durante la evolución humana y durante el Paleolítico, y por tanto esto solo ha podido ser hecho por hombres. ¿Por qué no participa en el arte rupestre? Pues no, porque el arte rupestre es el símbolo máximo del simbolismo y por tanto, y de la generación. Entonces ¿qué entendían? Pues que esas obras de arte solo podían estar hechas por genios creadores, ¿no? Es como si pusiéramos a Velázquez a pintar una cueva. No, pues esa es la idea que hay, ¿no? Cuando el arte rupestre es tan distinto, tan rico, tan diverso, que otra vez lo que hacemos es que lo empequeñecemos para que solo sea una cuestión masculina. O que no participan en conflictos violentos. Miren ustedes, yo no tengo ninguna gana de que las mujeres participen en conflictos violentos, igual que tampoco tengo ganas de que lo hagan los hombres. Pero es que tenemos sepultura en la que hay niñas muy jóvenes o mujeres muy jóvenes, con 13, 15 años, fijaros la idea, ¿no? Justo en la zona en la que ahora mismo están en guerra en Ucrania, bueno, pues hay una serie de kurganes entre los ríos Don y Dnieper,
en la que hay sepultura de mujeres muy jóvenes, pertrechadas con todo el ajuar del guerrero y con huellas de haber sufrido en sus propias carnes la batalla, ¿no? Porque tienen puntas de flecha incrustadas en los huesos, tienen traumatismos craneales, tienen heridas defensivas. Yo, como digo, no pretendo que nadie participe en un conflicto violento, pero sí están ahí porque las vamos a negar. Y eso mismo con los viajes. Pero claro, el uso de la violencia, a partir sobre todo del siglo XIX, se ha vinculado al poder. El poder se ejerce por la violencia estructural, la violencia física, lo estamos viendo ahora, ¿no? En Europa, con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania. Las cosas se solucionan, el conflicto se soluciona de forma violenta, porque así es como lo solucionan los grandes hombres, ¿no? Bueno, es que eso tampoco es cierto. Pero igual pasa con mujeres que se están moviendo en el territorio y que se han movido siempre, o igual nos pasa con el ejercicio del poder. Claro que ha habido mujeres poderosas en la prehistoria y tenemos huellas y tenemos evidencia arqueológica que nos señalan a mujeres muy poderosas, pero siempre las vemos como mujeres de, hijas de, hermanas de, madres de, nunca como ellas mismas, sino siempre vinculadas al universo masculino, ¿no? Pero todo eso, y a mí, por ejemplo, en ese libro, lo que hago toda la primera parte es desmontar desde la ciencia todo eso estereotipo y decir, no, no es verdad. ¿Qué quieres? ¿Pruebas de que están aquí? Tómalas. ¿Qué quieres? ¿Pruebas de que están aquí? Aquí están, ¿no? Es toda, la primera parte es desmontar todo eso. En la segunda parte lo que digo es, y todo lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia y siguen haciendo en la actualidad, que la historia no ha querido ni mirar, que la historia no ha querido observar, no ha querido estudiar. Todas esas actividades que hoy llamamos, y de forma bastante peyorativa muchas veces, actividad doméstica, que todo lo que tiene que ver con la preparación del alimento, con esto que tenéis aquí, con la preparación del alimento, con el cuidado, con la salud, con la forma de construir comunidad desde las relaciones, con los espacios de vivienda, con esas tecnologías que no son las de la metalurgia, pero que son tan tecnológicamente complejas como puede ser la cestería o otras muchas, o el textil. ¿Por qué la historia no ha mirado esas actividades? No las ha mirado simplemente porque están vinculadas a las mujeres. De manera que hay una pescadilla que se muerde la cola, las actividades no son importantes porque las hace gente que no es importante, esa gente no es importante porque hace actividades que no son importantes para las sociedades. Y yo me pregunto, ¿hay algo más importante para cualquier sociedad que hacer eso que tenéis ahí en la pantalla? ¿Hay algo más importante? No hay nada más importante. De hecho, estas actividades son la única imprescindibles y estructurales en cualquier sociedad. Porque hay sociedades ahora mismo que viven sin practicar la agricultura. Hay sociedades ahora mismo que viven sin metalurgia. Hay sociedades ahora mismo que viven sin cerámica. Y son sociedades tan perfectas, tan completas y tan complejas como son las nuestras. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Esas sociedades no están en tránsito a ser como nosotros. Esas sociedades no necesitan salvación. Son sociedades que llevan su trayectoria histórica también desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues lo que no puede dejar de hacer ninguna sociedad en el mundo es hacer esto. Y sin embargo, esto, que es lo único imprescindible, es lo que peor valoración social tiene, lo que peor remunerado está. Si está en el caso de estar remunerado, que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera, ¿no? Pues entonces nosotros lo que hacemos es poner eso en el primer plano de la explicación histórica. Podemos decir, vale, sí, que el estudiar cómo se hace un cuchillo de bronce es muy importante, que estudiar cómo se produjo esta batalla es muy importante, pero que esto que os habéis dejado aquí es tan importante y explica tanto de las sociedades como lo que estáis contando vosotros. Que vosotros habéis mirado esto y lo que hace la arqueología feminista es abrir el campo, ver otras muchas cosas que no se han mirado históricamente y darle la relevancia social, económica, política que tienen, que la tienen mucha, ¿no? Uy, perdón. Bien. De hecho, para que veáis cómo generamos estas imágenes y la ciencia que hay detrás de estas imágenes, os pongo un ejemplo. Nosotras, como digo, trabajamos con distintas ilustradores e ilustradoras e ilustradores que trabajan en nuestro país, ¿no? Y queríamos representar un parto íbero, en este caso, de la Edad del Hierro, entre los siglos IV y I antes de Cristo, ¿no?
Entonces contactamos con una de las ilustradoras con la que trabajamos, que es Carmen Ruiz Rumor, que es una dibujante que tiene un estilo que nos gustaba para representar, porque es como muy realista, para representar el parto. Cuando fijaros que aquí se le dieron una serie de instrucciones, ¿no? Sobre, mira, queremos que represente un parto y tal, y el primer boceto que mandó fue este que tenéis aquí, ¿vale? Este boceto fue el primero que mandó. Y entonces yo además en el último capítulo del libro lo que hago es recrear el debate que se estableció. Me han dicho que es muy certero. Entre las compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Íbera, que son las que intelectualmente dotaron esta imagen, ¿no? Las que el conocimiento histórico tenían y lo pudieron ahí poner, y Pachuca de Miguel, que es una antropóloga física, que además ella es profesora de la Universidad de Alicante, pero su trabajo principal es ser matrona en el Hospital de Alcoy. Ella es matrona, es de parto todos los días, ¿no? Y entonces ya elaboraron esta imagen, imaginaron, ¿no? Aquí el niño, veis que está saliendo y que tiene sangre. Y dijo Pachuca, la matrona, no, si el niño tiene sangre en este momento es que algo va mal. Si no queréis representar un parto que esté mal, tenéis que quitarle la sangre, ¿vale? O fijaros aquí en este cacharrito con agua, cosas tan tontas como este cacharrito con agua que veis que echa humo, el agua. Y decían, a ver, que es que vaya a cocer a alguien ahí, porque eso está echando humo. O el fuego, fijaros qué fuego, qué llamarada, ¿no? O mira, está desnuda, no puede estar desnuda. Nadie, o sea, no debería estar desnuda, tendría que tener algo muy ligero, muy fino, pero tendría que tener algo puesto. O aquí en esta parte del pollete de la repisa, tendrían que aparecer algún esboto íbero, alguna figurita, alguna deidad, alguna granada, la fruta, que es la representación de la maternidad. Luego eran cosas como, ya os digo, cosas muy, muy de detalle y de conocer muy bien el proceso del parto y conocer muy bien la historia que se quería representar, ¿no? Todo, veis aquí, pues todas las cerámicas, pues tienes que dibujar esta cerámica, ponle esta decoración, aquí pon otra cosa, ¿no? Estos son los esbotos que tienes que poner en la repisa. Fijaros qué forma de construir una imagen, ¿no? Y la imagen final que se puso es esta, ¿vale? De ese inicio, con todo el conocimiento histórico y ginecológico, terminó en esta imagen, ¿no? Entonces, lo que queremos siempre es que sepáis que todas las imágenes que están ahí están muy conscientemente trabajadas desde el conocimiento científico, ya sea histórico o ya sea en este caso antropológico y ginecológico, ¿no? Bueno, pues esta es una de las imágenes que aparecen ahí, en la zona de ciclos de vida. Claro, cuando llegó la pandemia, nosotras nos acabamos de dar un proyecto de red, digamos que nuestra red realmente es muy... no está constituida formalmente. Nosotras somos un grupo de amigas que colaboramos en esto, pero no estamos constituidas realmente con ninguna asociación, por ejemplo. Entonces, una de nuestras compañeras, Paloma González Marcén, de la Universidad Autónoma de Barcelona, pidió un proyecto para que siguiéramos integrando en esas imágenes a más mujeres, ¿no? Por eso digo que ahora estamos trabajando con el mundo griego y con el mundo romano, porque nosotras, sobre todo, el núcleo original somos de prehistoria y queríamos seguir ampliando, ¿no? Claro, llegó la pandemia y con ese proyecto recién dado, y lo que hicimos fue transformar algunas de nuestras actividades en actividades virtuales. Y aquí tenéis, ¿no? Algunas de las que pusimos, están todas en YouTube. Ahora os voy a dar toda la información de esas redes sociales, pero fijaros cómo bueno, pues el cuerpo, el tratamiento del cuerpo a través de distintos momentos históricos, o cómo socializamos el patrimonio arqueológico, o aquí en este caso fue más desde el punto de vista cultural, en este Encuentros Pag Women en Cuerpos que Expresa fue desde el punto de vista antropológico. Hicimos cuestiones desde la prehistoria hasta trajimos a una compañera antropóloga física que trabaja con las fosas de la Guerra Civil Española y que nos contó casos específicos de las mujeres, del tratamiento de las mujeres asesinadas durante la Guerra Civil Española, ¿no? Porque lo que pretendemos es que sea una cosa muy global, muy extensa. O pues los trabajos de las mujeres más allá de esas actividades de mantenimiento que hemos señalado antes, ¿no? Que esas actividades que teníais en los distintos recuadros. Todo esto están en YouTube, en el canal que tenemos específico de Pag Women, que ahora
Os lo voy a poner, esta y otras cuantas que hemos hecho después, ¿vale? Yo os he elegido estas 4, pero hay otras tantas después. Y tenemos nuestros canales tanto de, bueno, pues todo, tenemos todas las redes sociales porque queremos llegar a todas las partes que podamos, ¿no? Entonces tenemos el Twitter, que es PACWomen, Facebook, si ponéis PACWomen más o menos van a salir en todas, tenemos también Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube, en lo que hay no solo las cosas que generamos nosotras, por ejemplo eso, sino cosas que hemos ido haciendo en otro momento, cada una, bueno, pues también se aportan a ese canal y que termina siendo una fuente de información importante, ¿no? Y el Pinterest también lo tenemos. Ya os digo que tenemos de todo, porque menos TikTok, que no sabemos trabajar en TikTok, pero todo lo demás lo tenemos porque tienen públicos diferentes, llegamos a gente diferente a través de estas redes sociales en las que contamos todo lo que hacemos, transmitimos todo lo que hacemos, enseñamos nuestras publicaciones, en fin, intentamos que eso sirva, ¿no? Y, por ejemplo, yo, en este caso, yo que sí, que mi perfil dentro de estas compañeras, digamos que sí que tiene más que ver con la comunicación y con estos temas, pues bueno, pues sí que he tenido oportunidades de hacer algo más a nivel audiovisual, a un nivel más general, ¿no? Por ejemplo, he traído este proyecto que es muy chulo y que yo siempre, como digo, siempre aprovecho para hablar de lo que a mí me interesa que se cuente, ¿no? Esto fue un proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que nos llamaron a 6 investigadores de toda España, 3 investigadoras y 3 investigadores, desde la física cuántica, las matemáticas, en fin, gente distinta, para que relacionáramos películas de cine con nuestra disciplina, ¿no? Entonces yo aproveché para hablar de arqueología feminista a través de las películas, ¿no? No solo de las películas de carácter arqueológico, sino también, bueno, pues hablar de la situación de las mujeres, ¿no? Y de cómo eso por ejemplo, comentamos las horas, la película Las Horas, en fin, hicimos un recorrido importante por esto, y esto lo podéis encontrar también en YouTube. O yo aquí en España participo en un programa de televisión, soy colaboradora en un programa de televisión de divulgación histórica, que ahora vamos a empezar en noviembre la 4ª temporada, llevamos 4 años haciéndolo, y igual, ¿no? Yo aquí lo que siempre intento, y esto también lo podéis encontrar, y si no, yo me decís y yo os mando el enlace, porque una de las cosas de las que más orgullosa estoy de ese programa es que son 9 minutos de televisión cada programa, no es una barbaridad, y yo tampoco saco en todos los programas porque se tratan todos los periodos históricos, ¿no? Pero sí que yo siempre hablo de mujeres, siempre encuentro la fórmula para hablar de mujeres, porque es que se puede hablar de mujeres en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del fuego, era un programa dedicado a las primeras veces, cuando hablamos del fuego, yo hablé de lo que significa el fuego como elemento de socialización y lo que significa el fuego en el tema del cocinado, ¿no? No hablé exactamente de mujeres, pero sí de estas cosas que relacionamos con ellas, ¿no? O de la socialización, o de lo que supone contar historias y lo que supone la transmisión del conocimiento, ¿no? O sí que fue un programa dedicado específicamente a las mujeres, u otros ¿no? Pero como os digo, yo lo que intento toda y cada una de las veces que aparezco en el programa es que sea capaz de meter las cuestiones relacionadas con la arqueología feminista dentro de estos sistemas de educación formal, que pueda enseñar algunas representaciones inclusivas del pasado, que pueda ayudar a construir esa memoria histórica y colectiva de las mujeres, de otros grupos excluidos también que puedan ser excluidos, y de cómo siempre todos los debates contemporáneos pueden tener reflejo en la parte de la prehistoria. Yo, por ejemplo, hablo de lactancia materna de la actualidad y me voy a hablar de las mujeres, de la lactancia en la prehistoria, ¿no? Porque en muchas ocasiones parece que desde el presente ¿no? Hay mucha discusión sobre la lactancia, si la lactancia en público, si más corta, más larga, ¿no? Todos esos debates, mucha gente dice, deberíamos volver a la prehistoria, que era lo natural, porque allí todo era esencial y biológico. No es verdad. En la prehistoria también la lactancia está sometida a cuestiones de carácter político, social, económico. Podríamos hablar ahora después si queréis de eso, ¿no? Bueno, pues yo intento siempre que la arqueología y la arqueología prehistórica sea relevante para los problemas de la actualidad, para los debates de la actualidad. Y una de las cosas que, como digo, estoy muy orgullosa porque yo tengo una lucha importante con que a esas figurillas paleolíticas no se las llame Venus, porque el término Venus
tiene unas connotaciones, bueno, viene traído del término griego, de la estatuaria griega, y claro, es que tiene unas connotaciones ideológicas, ética, que no tienen nada que ver con estas figurillas de hace 35.000, 25.000 o 14.000 años, ¿no? Entonces, en un clip de vídeo que salen, bueno, pues eso yo lo dije desde el principio, por favor, tratar el término Venus en condiciones, ¿no? Y se hizo en un clip de 3 minutos que lo podéis encontrar, si ponéis el condensador de flujo, que es como se llama el programa, pero bueno, que si no yo os puedo mandar estos recursos. Si ponéis el condensador de flujo Venus paleolítica, podéis acceder al enlace y verlo, porque son 3 minutos muy divertidos, pero que además lo que hacen es que sitúan a las mujeres en el control de la reproducción, de la generación de estas figurillas, ¿no? No las separan, sino que las meten, ¿no? Y ya finalmente, uy, perdonad, que es que le he dado y se va a poner el vídeo, esperad. Vale, ya. Es que lo tengo enlazado. Y bueno, pues igual, ¿no? Aquí estoy hablando de la estancia, por ejemplo, ¿no? En este ámbito, porque siempre intento en todas las cuestiones que hago de divulgación que los debates contemporáneos formen parte de lo que estamos contando. Estas son algunas cosas de revistas de divulgación que hice precisamente durante la pandemia, relacionadas con la valoración histórica del cuidado, por ejemplo, ¿no? Pero para terminar, ya termino, sí que quería contaros que este libro también es lo que ha hecho que nuestras queridas amigas me llamen para participar en este ciclo. Es un libro, bueno, ya he contado de qué va, ¿no? Es un libro en el que se ve cómo se estereotipa, cómo se niega y cómo podemos romper esa negación con documentación científica, y cómo podemos, en la última vez, cómo podemos valorar, en la última parte del libro, cómo podemos valorar todas estas cuestiones, ¿no? Me hace muy feliz que está publicado ya en México, no está publicado con Destino, porque Destino no tiene, digamos, sucursal allí en México, pero el Grupo Planeta tiene allí la editorial Crítica, y entonces ha salido en Crítica. Bueno, pues está ya disponible allí, el primer país en el que se ha publicado fuera de España, y la verdad es que estoy muy contenta, ¿no? De cómo ir funcionando. En España vamos por la 5ª edición, y bueno, aquí está el libro, que como digo, que ya podéis encontrar, y que bueno, que ha sido un poco lo que me ha traído aquí. Y ya termino definitivamente con nuestro calendario, porque en esa página de Past Women, nosotras lo que hacemos todos los años es generar un calendario del año siguiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, fue una cosa que surgió así como un poco, venga, un poco loca, pero que se ha ido estableciendo. Llevamos desde el año 2018 haciéndolo. Llevamos 6 años. 18, 19, 20, 21, 22 y 23, 6 años. Ya estamos preparando el del 24. Lo que ponemos en circulación con el calendario cada año son 12 imágenes que hablan de mujeres, que hablan de infancia, que hablan de personas mayores, que hablan de personas con distintas capacidades en la prehistoria. Estamos poniendo ya, por tanto, ya van 60, no, más de 60, 72 imágenes que antes no existían, y que nosotros hacemos un esfuerzo. Y lo que más nos gusta es que hay profesoras y maestras en los coles que nos escriben y nos dicen, porque nosotras no podemos vender este calendario porque están pagados con dinero público de proyectos, y entonces no lo vendemos, pero en la página web está para descargar y para imprimir gratuitamente en A3, ¿no? en formato grande. Y entonces hay muchas profesoras, muchas maestras que se lo descargan y lo ponen en clase. Y nos escriben y nos dicen, mira, lo más bonito que tiene el calendario es que a mí no me da tiempo a hablar de mujeres porque el currículum mío es muy concreto y no me da tiempo a hablar. Pero cada mes, al principio de cada mes, dedico 5 minutos a contar la historia que habéis puesto ahí. Y en ese momento, fijaros, en septiembre ha coincidido que es un niño y una niña jugando con canicas, ¿no? Encontradas en un yacimiento arqueológico, con canicas de cerámica. Me da tiempo a enseñarles cosas que el currículum educativo no me da tiempo a enseñar. Este era un poco el recorrido que quería hacer muy brevemente, pero bueno, creo que no me he pasado mucho del tiempo estipulado, pero esto era lo que quería enseñaros, ¿no? Qué procesos de investigación que son muy importantes y que llevamos generando mucho tiempo, pero que si eso, con la vocación transformadora que tenemos, no lo ponemos a disposición del público de las tantas formas posibles, no vamos a poder transformar el mundo, que es lo que en realidad pretendemos, ¿no? Mejorar
la vida de la gente, mejorar la vida de las personas. Pues nada, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir, si os parece, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Y así nos podemos mirar. Y bueno, Margarita, me has dejado pero fascinada. Realmente qué trabajo tan increíble han realizado tú y todas tus compañeras de diferentes academias. Además, este trabajo sororal, como decíamos, es maravilloso, ¿no? Porque gente que, como dices, que trabaja en museos, gente que dibuja, que pinta, que todo tipo de mujeres que están involucradas en este trabajo, que es riquísimo, ¿no? Y que, como tú dices, el trabajo en redes, qué importante es, ¿no? Y cómo durante mucho tiempo en la historia se nos dijo que hay un refrán, no sé si en España también, pero que dice mujeres juntas ni difuntas. No lo había oído, pero te lo compro. En México es muy común este refrán de mujeres juntas ni difuntas para hacernos creer Claro. que las mujeres no podemos hacer redes, no podemos tejer redes porque somos enemigas. Y esta idea que está muy infiltrada dentro de cada una de nosotras, de que la otra me va a robar, me va a quitar, me va a celar, me va a... esto impide las redes y lo que tú estás diciendo aquí es tan poderoso que bueno, este es uno de los puntos que yo admiro muchísimo en tu trabajo y sobre todo en que nos refuerces esta idea de que solas no podemos quizá llegar lejos, pero en red podemos hacer grandes cosas. Pero es Y que ha sido uno de los grandes éxitos del patriarcado, que nos creamos eso. sí, 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 y es tremendo, ¿no? Y que lo vemos en anuncios de televisión, lo vemos en películas, Películas. continuamente esta rivalidad entre mujeres y esta envidia entre nosotras y etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu trabajo y a la página de Past Woman, que se me hace un recurso maravilloso, cuando yo la descubrí a través de ver tus videos y demás, bueno, es que me quedé fascinada de la cantidad de artículos, de recursos y como tú dices, o sea, de formas muy sencillas de ir aprendiendo e ir descubriendo que la mujer, pues ha sido mujer desde el origen de la humanidad, ¿no? Cocinando, cuidando, pero también recolectando, también cazando, haciendo lo necesario para salir adelante y que no hemos sido otro tipo de personas en el pasado y ahora somos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco muchísimo. No sabes la ilusión que tenía yo de este webinar porque quería escucharte y siempre que te escucho a través de videos o te leo en tu libro y demás, me llenas de nuevos de nuevas hitos o hilos conductores que me llevan siempre a seguir leyendo, a seguir investigando y demás. Pero Muchas bueno, gracias. pues veo aquí que hay muchos comentarios que están felicitándote mucho por Facebook y están diciendo que qué maravillosa charla. Excelente trabajo, Marga, nos dice AMG, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero ahorita ya nos dirá. Y también Margaret, que dice muy interesante y ameno. Julia nos dice, Marga, me ha encantado tu presentación del libro. Gracias por esta magnífica exposición. Muchas Y gracias. a mí me gustaría abrir los micrófonos y si alguien quisiera directamente hacerte algún comentario, alguna pregunta. No sé, Marisa, si tienes tú ahí por ahí algo más. Sí, perdón, Andrea, también aquí en Facebook, ¿no? Que tenemos de Janet Benítez, nos dice que es bellísimo tu libro, que muchas gracias por compartirlo, valiosísimo tu trabajo, te saludan desde Argentina, desde distintas partes. Y bueno, esto te digo que excelente ponencia, de verdad la forma en que la has llevado, la disfrutas tú misma, la gozas, nos haces disfrutarla contigo y abrirnos estos horizontes, repito, cambiar estas narrativas, la importancia que es con estas imágenes también
de qué manera tan aparentemente fácil y sencilla. Y a mí me encantó tu, pues diríamos en una palabra quizá no tan académica, pero tu conversión, tu forma de darte cuenta cuando estás haciendo tu trabajo de investigación, tu tesis, de sí, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, si no he escrito nada sobre mujeres, siendo una mujer y tal, ¿cómo de verdad lo importante que es tomar conciencia de en Sí. dónde estamos, en dónde hemos estado siempre, seguimos estando y que somos parte de esta comunidad, creadoras de la comunidad, sentirnos más que partícipes, artífices también de la Sí, sí, historia sin y duda. con posibilidad, ¿no? O sea, actuantes. Me ha encantado, de verdad, te felicito por la página, confieso que no la conocía y bueno, más que invitada a verla, a profundizar en ella. Y pues aquí tenemos ya una mano levantada, no quiero yo tomar la palabra amarga, pero a ver, Marta Eugenia, si tú quieres pues abrir tu micrófono para que puedas interactuar con Marga y adelante. Hola, muy buena tarde desde México. Marga, felicitarte por el dinamismo tan intenso con que muestras no solamente la presentación de tu libro, sino a ti misma. Eso habla mucho de la pasión con que tomas la vida y lo que has escrito. A mí podría decir varias cosas, pero yo solamente quisiera centrarme en este punto en el que creo está fundamentado lo que tú has escrito. Es realmente en la importancia de sabernos las mujeres que somos importantes. Y no estoy redundando, Sí, no sí. estoy redundando. Así, somos importantes. Y voy a ver si puedo prender tantito la cámara, es que está muy inestable. Sí. Y ese sabernos importantes, pero en el sentido realmente vital de la importancia, en el sentido de que yo soy copartícipe creadora, yo soy copartícipe de la vida que existe, cómo existe, yo le doy fundamento a lo que existe. Eso es algo que realmente no lo han quitado de muchas maneras. Y como tú bien dijiste, nos lo quitan a nivel primero aquí, ¿no? Intelectual, y después en el hecho. Y es una forma tan castrante, tan difícil, porque muchas mujeres, yo conozco a muchas mujeres valiosas de muchos ámbitos, en muchos ámbitos, de cualquier nivel cultural, y no se sienten valiosas por lo que son, ¿eh? No se sienten valiosas por lo que son. Y el hecho de que tú hayas expresado pues tus conceptos en el libro, ahorita yo me fui a buscarlo y encontré que hay una parte que da, ¿no? Como una probadita para que después nos animemos a ¿cómo se Sí. llama? A adquirirlo. Hay esto, nos lleva a realmente decir, yo soy creación de Dios, soy la hermosa de Dios, soy la amada de Dios y necesito sentirme como tal, ¿sí? Y por eso la importancia de hablar de nosotras, de hablar con nosotras, pero en un sentido adecuado. Y el sentido adecuado sería para plática de mucho rato, ¿no? No en un sentido de pretensión, no en un sentido de yo soy sácale punta y soy supermana. No, sino soy realmente importante porque formo parte de la creación. Soy mujer. Cuando yo entendí esa aceptación hacia mí misma, pero más que nada esa situación de cómo fui creada por Dios, bueno, pues entonces yo estoy por eso en este tipo de foros, porque me interesa escuchar y porque te reanima a escuchar a otras mujeres como tú, que realmente uno dice, carambas, aunque me digan 1000 voces que no es cierto o me disminuyan,
hay otras tantas que se pronuncian realmente por lo valioso que somos. Muchas gracias desde México. Muchísimas gracias a ti. Respecto a lo que dice, hay ¿no? de que las mujeres sean conscientes de lo que han supuesto, que nos cercenan también en muchas ocasiones ¿no? esa capacidad. Hay una escritora en España que dice, a mí no me gusta el término empoderamiento de las mujeres, a mí me gusta que las mujeres tengan poderío. Y a mí me gusta esa palabra, ¿no? Me gusta la palabra poderío, ¿no? Que nos entendamos, como tú has dicho, con toda la normalidad. No nos merecemos ni más ni menos que nos reconozcan en lo que hemos aportado a las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí trabajamos, sí. Qué interesante. Mira, aquí está diciendo María Luisa Zapata, dice, muy interesante, como siempre, la perspectiva feminista, pero sobre todo muy novedoso que el momento de la historia, el momento que platicas de la historia. Y a mí me gustaría preguntarte, Marga, mientras alguien más se anima a levantar la mano. Yo soy muy inquieta siempre en los museos de ir siempre a la prehistoria. A mí me gusta empezar a recorrer el Museo de Arqueología en todos los sitios que visito por la prehistoria. Y siempre inicia pues con estas figuritas, con estas pequeñas figuritas femeninas que normalmente son las que llenan esas salas de la prehistoria. Encuentras de masculinas, encuentras algunos animales, pero sobre todo muchas femeninas, ¿no? Que en algunos le ponen Venus, otros le ponen diosa, en otros las catalogan de diferente forma. Pero tanto en América como en Europa, como en África, en India, en los museos empieza la prehistoria con estas imágenes. Hay un mapa, seguramente lo conoces, el mapa de las diosas que hizo una norteamericana, me parece, que pues pone a todas las diosas del globo terráqueo, podemos decir, y mi profesora, una profesora de arte me decía, qué horror poner a todas las diosas o las Venus o las figuritas si son de tan diferente contexto, de tan diferente país, de diferentes tiempos, etcétera. ¿Tú qué opinas sobre este origen de la humanidad y este rasgo o dato de estas pequeñas figurillas? Pues mira, yo creo, claro, el problema es que hemos como resumido en una sola idea todo lo que significan esas figurillas. Y esas figurillas significan muchas cosas. Esa figurilla en algunas ocasiones va a significar elementos relacionados con la reproducción. ¿Cómo no? Si son poblaciones que están pendientes de los ciclos reproductivos de los animales, de las plantas y de las personas, están pendientes de ese ciclo reproductivo. Hay algunas que significan eso, pero no todas. Hay otras que significan otras cosas. Hay, como he dicho, adolescentes, no puede hablar del ciclo reproductivo. Hay algunas que son retratos de mujeres. O sea, de mujeres que seguro que son mujeres concretas, ¿no? Entonces, claro, el problema es que al poner en ese mapa todas a la vez, lo que estamos haciendo es todas son lo mismo. Y todas no son lo mismo, porque esa es una idea también que nos han intentado inculcar a las mujeres, que las mujeres, independientemente de todo, tenemos siempre todas los mismos deseos, los mismos anhelos y las mismas querencias. Y eso no es verdad. Las mujeres tenemos puntos de vista situados y no todas queremos lo mismo, ¿no? Igual que los hombres no todos quieren lo mismo, pero nosotras se nos engloba así como todo homogéneo, somos muy homogéneas y no hay que dar más explicación, porque vosotras estáis aquí, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me parece un peligro. Primero porque está, como digo, homogeneizando y explicándonos de manera muy cortita. Y segundo, porque la idea que transmite es esa, que todas somos iguales, que no hay mujeres, que las mujeres no tenemos experiencias históricas distintas y experiencias vitales distintas, ¿no? Y las tenemos ahora y las tenían en la prehistoria, porque tampoco todas las mujeres de la prehistoria eran iguales. Pero al irnos al pasado, al irnos a esa referencia a, bueno, esto es así desde la prehistoria, no intentéis cambiarlo, pues si esto es así desde hace 1,5 millones de años, no intentéis darle la vuelta, ¿no? Entonces, está claro que, porque de hecho, por ejemplo, en el Paleolítico europeo, el 99% de las figuras humanas del Paleolítico son mujeres, son representaciones femeninas. O sea que hay una importancia y una relevancia de representar eso. Como digo, no todas significan lo mismo, pero todas están representando cuerpos de mujeres.
Por tanto, hay una idea, yo diría, no tanto de fertilidad o de reproducción, pero sí hay una idea de feminidad y de lo que significa la feminidad, ¿no? Que esto lo podemos transformar en un culto, en una religión, eso yo ahí no me gusta entrar porque no tengo los datos científicos, yo soy científica. Y además tampoco creo que haga falta que definamos eso, pero sí hay un concepto de la feminidad, porque representan cuerpos de mujeres, ¿no? Y yo creo que con eso es lo que nos tenemos que quedar. ¿Qué pasa? Que cuando hemos hablado otras veces de esa, es como que responden a un culto que tiene una imagen de la diosa, pero que está controlado por los hombres, ¿vale? O sea, sí, yo hago las figurillas, yo las pinto y yo controlo eso, porque el control de la reproducción también sabemos que es un elemento histórico importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo lo único que pido es que no haya tanta simpleza a la hora de analizar los procesos y las imágenes que nos aparecen, ¿no? ¿Y piensas como que eso fue un matriarcado, esa época, o gineocracia, o...? Es ahora mismo no podemos decir, no significa que no haya existido, pero no tenemos pruebas científicas de que haya existido ningún matriarcado en el mundo, ni que exista ahora. No significa que no haya existido, significa, porque yo no puedo poner la mano en el fuego porque no haya existido, pero significa que no lo hemos reconocido. No hay la existencia de un matriarcado. Porque claro, cuando María Gimbutas, que es una arqueóloga que escribió El lenguaje de la diosa, y María Gimbutas, a mi entender, digamos que comete un error, y es que habla de sociedades pacíficas, centroeuropeas, que se dedican a la agricultura, que son sociedades como muy pacíficas, muy felices, que al llegar las poblaciones guerreras del este de Europa, ante los hombres, los caballos y las armas, no pueden hacer nada y terminan desapareciendo e implantándose el patriarcado. Y a mí eso me parece peligroso, porque lo que estás diciendo es que lo que las mujeres no tienen, tenemos unas prácticas determinadas, no tenemos capacidad ni de gobernar, ni de, porque claro, cuando llega un hombre a caballo, ya hemos terminado. Entonces, a mí eso me parece peligroso porque, ¿qué pasa? Que las prácticas femeninas en todos los lugares del mundo, que además son las que han triunfado, porque imaginaros si en este mundo solo se hubieran resuelto los conflictos de forma violenta, estaríamos extinguidos. De hecho, la mayoría de los conflictos en el mundo se resuelven de forma pacífica, con un cierto, algunas veces un poco de violencia estructural, ¿no? Pero se resuelven de forma pacífica. La mediación, la persuasión, la negociación, eso es como se ha transmitido, ¿no? Cómo se ha negociado la mayor parte de los conflictos. El conflicto es inherente a la especie humana. El que una persona quiera una cosa y otra quiera otra, y que haya competición por ese recurso, eso es inherente a la especie humana. Lo que no es inherente a la especie humana es resolverlo de forma violenta, porque se puede resolver también de forma pacífica. Entonces, claro, estamos quitándole a las mujeres en ese matriarcado que queda destruido por unos señores que vienen a caballo y con armas de bronce, estamos quitándole toda la capacidad de ser resolutiva históricamente. ¿Por qué? Es que vienen a caballo, ya me puedo quitar de aquí, que se pongan ellos. Bueno, hay otras formas, ¿no? Lo hablábamos antes. La desigualdad es una opción histórica, no es una obligación histórica. Es una opción histórica que le conviene a unos pocos, pero no es la obligatoriedad de las sociedades. De hecho, hay sociedades que son muy igualitarias y que siguen triunfando ahora mismo en el mundo y que han triunfado durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Que no se nos olvide que el Paleolítico es el periodo más largo de la historia de la humanidad, el más largo. Y ahí había sociedades pacíficas e igualitarias. ¿Vale? Entonces, claro, eso hay que recalcarlo, ¿no? Que cuando utilizamos el término matriarcado, siempre lo utilizamos para decir que sí, que son sociedades que en su momento pudieron estar, pero que ante el avance de los hombres y de la ciencia y de la tecnología y de la espada y del caballo, pues no teníamos nada que hacer, ¿no? Y a mí eso me parece peligroso. Ay, pues qué interesante. Gracias, Marga. Me parece que Elsa querías decir algo hace un ratito, ¿verdad? Elsa, adelante, si quieres abrir tu micrófono y compartir. Gracias. Bueno, me uno al agradecimiento a la exposición, fue tan rica por el enorme abanico que nos abriste. Y modestamente
pensaba, ahora como un poco un corolario, que tendríamos que tener o incorporar la idea también, en relación a todo lo que expresaste, la importancia de recuperar la autoestima. Yo hablaría de la femi autoestima, para no hablar de estima de género. Me gustó más en este momento pensar en una femi-estima, porque justamente lo acaecido a través de la historia, esta reclusión femenina en la parte trasera de la historia, ha hecho que en muchos casos la propia imagen del feminismo quede relegada a segunda instancia. Y creo que tenemos que empezar, como pasa en lo individual, de recuperar la autoestima para poder volver a caminar. Creo que desde la prehistoria tenemos que recuperar nuestra estima como mujeres, valorar a aquellas mujeres que fueron relegadas, pero que sin embargo fueron imprescindibles para que la humanidad se desarrollara. Vos lo señalaste muy bien. Toda esa tarea de socialización que hicieron las mujeres, quienes atendían a los hijos, quienes atendían esos principios culturales de vinculación, quienes fueron enseñando a través de sus vivencias el amor, quienes fueron cuidando el hábitat de convivencia y de vinculación, las mujeres. Entonces, a todo lo que vos le dijiste, que me pareció fantástico, añadiría esto: empecemos por recuperar nuestra estima de mujeres, acordándonos que somos imagen y semejanza de Dios, porque a eso también nos llevaron, a olvidarnos de que lo somos. Y hemos sido creados a imagen y semejanza. Esta estima femenina tiene que alimentarse de la dignidad obtenida desde la creación. Hombres y mujeres en relación simétrica es lo que nos regala Dios para desarrollar a la humanidad. Gracias. Nada, gracias a ti, Elsa, muy de acuerdo contigo. Sí, sin duda, sin duda. Muchas gracias, Elsa. Mira, aquí tienes una pregunta a través de Facebook de Verónica Rosoto. Dice, ¿podrías darnos tu opinión sobre las diosas consortes de los dioses y su papel en el imaginario social de la época? No quiero, no porque no lo sé. Quiero decir, yo no puedo hablar de este tipo de diosas consortes porque en el periodo que yo estudio no hay ese tipo de figuras, no hay, a ver, cuando, así de manera muy general, cuando, ya te digo que en el Paleolítico y en gran parte de la prehistoria, sobre todo lo que se representan son mujeres, un poquito después, cuando lo que empezamos a representar son parejas en las que normalmente están supeditadas las mujeres al hombre. En principio empiezan siendo complementarias, pero luego terminan siendo supeditadas, ¿no?, las mujeres al hombre. Pero es un tema que no conozco y no quiero, yo soy siempre muy prudente con las cosas que no conozco. Lamento no poder hablar del tema, ¿no? Pero bueno, es verdad que, a ver, esto sí que lo hemos visto en otros momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, en la Edad del Hierro, en estos siglos IV, I antes de Cristo, sí que empiezan a aparecer parejas que fundan genealogía, ¿no? Porque claro, cuando empieza a funcionar la aristocracia y tal, evidentemente para generar genealogía te hacen falta un hombre y una mujer. Entonces, esto sí que empezamos a verlo ahora reflejado en la sepultura, en algún tipo de iconografía, pero no quiero entrar ahí porque es que de verdad desconozco el tema y no quiero meter la pata y decir cosas que no sean científicamente. Estoy segura que hay mucha gente que lo puede hacer, ¿eh? Muchas gracias por tu respuesta, Marga. Marisa, no sé si tienes algo más por ahí. ¿O alguien más que No. quieras? ¿No? Creo que ¿Ali? no, Andrea, en Facebook no. Solo, perdona, esto, bueno, ya Elsa también ¿cómo se llama? Lo recalcaste, pero a mí esta revalorización también
que has dado a estos 5 pilares de la sociedad, ¿no? De la revaloración del cuidado, porque sí considero que son tareas que se nos han o hemos naturalizado, el que nos han sido relegadas, el que no son dignas, el que no son pues no sujetas o no se merecen remuneración, y cuánto rechazo se ve, ¿no?, a estas actividades, como dices, imprescindibles para el funcionamiento cotidiano de la sociedad, que no, o sea, es que no es cualquier cosa, vamos, el día a día es algo imprescindible para el funcionamiento, la vida, la actividad humana en todos sentidos. Entonces, me ha gustado mucho cómo lo enfocaste, cómo lo puntualizaste también, te digo, porque a veces duda uno, ¿no? Y no hay que perderlo, no hay que Bueno, perderlo de vista. porque también se nos ha hecho creer a las mujeres que lo importante era hacer otras cosas, que esto no era importante, que si querías tener éxito en la vida, tu modelo no era estar en casa, era irte fuera y tal. Entonces, yo lo que propongo es la elección, que tú tengas la capacidad de elegir hacer lo que quieras hacer en la vida, ¿no? Independientemente, porque además esas actividades de mantenimiento las han hecho las mujeres históricamente y eso es innegable, pero es que siguen haciéndolas en la actualidad, en su mayor. La carga, por decirlo de alguna manera, de trabajo en el cuidado, sigue estando en manos de las mujeres independientemente del país, del momento social, del estatus social de las mujeres, sigue estando en manos de las mujeres. Entonces, claro, se nos ha hecho creer a las mujeres que, bueno, esto es una cosa anecdótica o una cosa accesoria, o que si tú quieres triunfar en la vida lo que tienes que dejar de hacer esto, ¿no? Entonces, claro, se nos niega y como tu papel es porque como tú bien has dicho, lo hemos esencializado, lo hemos naturalizado, no hay solución a eso. O sea, no intentes hacer otra cosa, ¿no? Y lo que tenemos que procurar es que las mujeres tengan vida y trayectorias profesionales y familiares dignas, que puedan llevar a cabo sus deseos tanto en lo profesional como en lo familiar. Y eso son las políticas sociales. Que no haya ninguna mujer que se quede con la intención de hacer algo simplemente porque se ha decidido que eso no es para ella, ¿no? La capacidad de elección, que va de la mano de eso que habéis dicho de la autoestima, ¿no? Y de la femiestima que ha señalado Elsa, que me ha gustado mucho el término, ¿no? Eso va también de la mano, es decir, cuando tú quieres hacer otras cosas o sabes que estás capacitada para otras cosas y continuamente se te niega y se te dice esto no es tu sitio, tú no puedes, tú no debes, tú no... Bueno, pues terminas perdiendo también la autoestima, ¿no? A mí me pasa una cosa y yo creo que es interesante que lo veamos, que yo muchas veces he ido a dar charlas a mujeres de entornos rurales, ¿no? Mujeres que a lo mejor ahora mismo tienen 70, 80 años y que han vivido vida pues, aquí con España, en la España con una guerra civil por medio y luego la posguerra y tal, ¿no? Que no han tenido opciones en la vida. Y claro, cuando terminan las charlas y da estas explicaciones, vienen y te dicen, ¿sabes lo que me pasa? Que yo quería ser maestra, o yo quería ser costurera, o yo quería ser lo que fuera, enfermera, pero no pude, me casé y tuve mi hijo. Yo no puedo decir que me he quedado con las ganas de ser porque he llevado una vida plena. Es decir, yo quiero mucho a mi marido, quiero mucho a mi hijo, y si yo digo, no hice lo que quería hacer, parece que estoy renegando de lo que he vivido, de la vida que he vivido, ¿no? Entonces, claro, esas mujeres, injustamente, que no han tenido oportunidades, les cuesta trabajo decir, sí, he sido muy feliz, pero a mí me hubiera gustado ser maestra. Y no se atreven a decirlo porque alguien va a pensar que hay que ver que es que no estás contenta con tu marido y tus niños, ¿no? En esas franjas de edad. Entonces eso encima, darle la culpabilidad a las mujeres de determinada edad por sentir que tenían otros anhelos distintos, me parece especialmente grave. Eso es muy cierto, de verdad que sí, hay un sentido de culpabilidad terrible en la gente que está deseando cumplir un sueño, ¿no? O realizarse en otros aspectos de su vida. Aquí está Carmen, una compañera mía del doctorado, que me gustaría, Carmen, que tú hicieras la pregunta, no sé si puedas eso. Aquí está ella, sí. para que lo haga Hola. directamente. Bienvenida. Hola.
Gracias, buenas tardes. Bueno, primero que nada felicitarte y agradecer por tu conferencia y todo el trabajo tan importante que están realizando en este colectivo. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, que si consideras que el trabajo de Marija Gimbutas y ella misma como una precursora de la arqueología feminista. Y bueno, esto lo digo porque pues sé que también su trabajo fue muy criticado y denostado por el aparato masculino de la arqueología patriarcal y porque además recurrió como a metodologías que considero también que no son, no eran de la tradición arqueológica, como incluso recurrir a la mitopoiesis de los pueblos para poder hacer sus interpretaciones de los hallazgos que hizo. Pues mira, yo como he dicho, creo que María Gimbutas hizo un trabajo excepcional, sobre todo en sus primeros años, porque María Gimbutas era ucraniana y terminó viviendo en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, en todo su trabajo arqueológico, es verdad que yo imagino que una mujer en los años 50, 60, 70, haciendo un trabajo que era mayoritariamente masculino, siempre había sido complicado. Y luego, además, ella con sus teorías. Yo creo que el trabajo de María Gimbutas es muy importante. Yo creo que el trabajo de María Gimbutas pone de manifiesto una serie de interpretaciones sobre un registro arqueológico que está ahí y que es así y que es tan válido como el que estaban haciendo a lo mejor sus contemporáneos. Evidentemente a María Gimbutas la machacaron mucho más porque era una mujer haciendo cosas distintas y que estaba hablando pues de esas mujeres, al fin y al cabo estaba hablando de mujeres con poder, ¿no? Porque eran mujeres que podían, ¿no? Y es un trabajo, a mí me parece que es un trabajo teóricamente bien fundamentado y utiliza recursos de la etnografía y de, bueno, es que se utilizan muchas series, todos los recursos que tengamos disponibles para poder generar hipótesis son bienvenidos, porque es verdad que si solo entendemos que la sociedad ha funcionado de una manera muy concreta, si no conocemos otras sociedades que han funcionado de otra manera, nuestras interpretaciones van a ser siempre de ahora, ¿no? O sea, esto va a funcionar así porque es que ahora mismo funciona así. María Gimbutas lo que se hace es ir a ver otras sociedades, otras posibilidades, ¿no? Y a partir de ahí hacer hipótesis, que en ciencia trabajamos con hipótesis, luego podrán ser contrastadas o no. No creo que, bueno, sí que tuvo no de la arqueología feminista, porque la arqueología feminista no existía en ese momento, pero sí de cierta parte del feminismo, y sobre todo cuando llegó a Estados Unidos. Ahí sí que tuvo un poquito más de predicamento con cierta parte del feminismo por esa idea pues, vinculada al New Age y al poder de las mujeres. Entonces ahí sí que tuvo un poquito más de trayectoria, ¿no? Yo el único, como he dicho antes, el único defecto que le veo, uno de los defectos que le veo a María Gimbutas es que, como he dicho antes, que no nos da opción a sobrevivir con nuestros mecanismos, con los mecanismos, digamos, más vinculados a las mujeres, porque en cuanto llegue la tecnología, lleguen los hombres, no tenemos mucho más que hacer, ¿no? Entonces, a mí eso es lo único que me rechina un poco del trabajo de María Gimbutas, ¿no? Bueno, llegaron y eliminaron todos esos recursos desde, pues ¿no? Y además, lo sabemos ahora mismo, una de las ramas más importantes, de las teorías más importantes dentro del feminismo es el ecofeminismo, es decir, esa vuelta a la naturaleza para recuperar la naturaleza y recuperar el control a través de la naturaleza, ¿no? Y eso pues hay compañeras ahí en Latinoamérica y también en África que son absolutamente pioneras en temas de ecofeminismo, ¿no? Y yo creo que lo único es que Marija ya al final, pues como que no supo cerrar bien lo que había hecho, ¿no? Pero a mí me parece que una aportación y es una señora que hizo un trabajo muy interesante en un momento histórico muy difícil. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por tu respuesta, Carmen. Y bueno, creo que Marisa ya no hay más comentarios, ¿verdad? En Facebook. No, me parece que ya no, Andrea. Creo que hemos... Pues mira, Marga, nada más agradecerte y realmente nos dejaste picadas, como decimos aquí en México. Nos dejas con mucha tarea, con muchas ganas de investigar, de seguir todo esto que nos dejaste de materiales. Quizá nos podrías tú enviar
algunos otros enlaces. Sí, Por sí, ejemplo, sí, yo estos de los programas de televisión, eso no los encontré yo, pero me encantaría tenerlos para compartirlos con la gente que está interesada. Y bueno, agradecerte profundamente este regalo que nos has dado el día de hoy, porque ha sido un regalo escucharte. Y pues estar pendiente de tu próxima, ojalá esta publicación que nos decías ahora, publicar para niños, para jóvenes, para adolescentes, para despertar en ellos, en estas futuras generaciones, esta idea de que la mujer estuvo allí y estuvo activa y fue importante y es importante en una sociedad tanto pasada como presente y será también en el futuro. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Invitarlas a todas a nuestro próximo webinar la semana que viene, que va a ser muy interesante también. Y bueno, seguimos aquí tras las huellas de Sofía, siguiendo paso a paso, tanteando en el camino, pero queriendo continuamente aprender más y más de otras mujeres. Y tejiendo. Muchísimas gracias. Gracias Muchísimas a ti. gracias. Un abrazo muy fuerte y mucho A ti, éxito. Marga. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buena tarde. Hasta luego. Bye, bye.